Mi nombre es Silas. Vi el momento exacto en que el alma de un hombre fue puesta a la venta por unos cuantos dólares, y vi a una mujer comprarla, no por posesión, sino para devolvérsela. Fue el acto más valiente y más necio que presencié en todos mis años en esta tierra dura. ¿Qué hubieras hecho en mi lugar? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué hubieras hecho tú también? Déjame saber desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbete al canal. Todo ocurrió en Cañón de la Redención, en el verano de 1878. El sol caía como un martillo sobre la plaza, levantando un polvo tan fino que se metía en los pulmones y en el alma. La gente del pueblo formaba un círculo tenso, con las caras endurecidas por el prejuicio y una curiosidad cruel. En el centro, junto al sheriff, un hombre vendido a los intereses del ranchero Bartolomé Thorne, estaba Kyle. Lo exhibían como si fuera un caballo, salvaje, con las manos atadas y la ropa hecha jirones. Lo acusaban de una deuda que todos sabían inventada, pero su verdadera ofensa era la sangre que corría por sus venas, una mezcla que los blancos de aquí no perdonaban. Los insultos, mestizo, salvaje, flotaban en el aire espeso, pero él mantenía la cabeza alta, con una furia silenciosa que era más intimidante que cualquier grito. La tensión llegó a su punto máximo cuando uno de los hombres de Thorne, un bruto con una sonrisa torcida, levantó un látigo. El chasquido que se preparaba para sonar era una promesa de humillación, una forma de recordarle a Kyle su lugar. El silencio se hizo pesado, expectante, y entonces, justo cuando el cuero estaba a punto de cortar el aire, una voz sonó, clara y firme, cortando la hostilidad como un cuchillo afilado. ¡Alto! Todos nos giramos. Era Elara Vance, la viuda de Liam, parada al borde de la multitud. Llevaba un vestido sencillo, el de una mujer que trabajaba su propia tierra, pero caminó hacia el centro con la dignidad de una reina, y la multitud, sorprendida, se abrió para dejarla pasar como las aguas de un río. Se detuvo frente al sheriff, ignorando por completo la mirada helada de Thorne. Sus ojos, que habían visto demasiada pérdida, no mostraban miedo, solo una resolución inquebrantable. El pueblo entero contuvo la respiración, esperando ver qué haría una mujer sola en un mundo gobernado por hombres como Thorne. Elara no dudó. «Yo pagaré su deuda», dijo, y cada palabra resonó en el silencio absoluto de la plaza. Luego miró directamente a Kyle por un instante, y añadió algo que selló su destino y el de él para siempre ante los ojos de todos. «Lo compraré». Sacó un fajo de billetes del bolsillo de su delantal, el dinero que le costaba sudor y lágrimas ganar, y lo extendió. No era una compra, era un desafío. Fue en ese momento que Kyle levantó la vista. Durante toda la humillación, había mantenido la mirada fija en el suelo polvoriento, como si se negara a darles a sus verdugos la satisfacción de ver su alma. Pero ahora sus ojos oscuros se encontraron con los de Elara. No vi gratitud en ellos. Vi el orgullo herido de un lobo atrapado, una desconfianza tan profunda y fría como un pozo en invierno. Su mirada no preguntaba por qué, sino qué quería ella a cambio. Para él, en ese instante, no había sido salvado. Simplemente había cambiado de dueño. Y el murmullo que recorrió a la multitud nos lo confirmó a todos. Elara Vance acababa de comprarse un problema que podría costarle mucho más que el dinero. Se había comprado el juicio de todo el pueblo. Para entender lo que Elara hizo ese día, hay que entender de dónde venía. No era de esta tierra. Llegó del este, de una ciudad con calles de adoquines y casas de ladrillo, hija de un maestro de escuela que le llenó la cabeza de libros y de una idea de justicia que aquí, en Montana, valía menos que el polvo. Vino con su esposo, Liam,
un hombre con las manos fuertes y los ojos llenos de sueños. Recuerdo verlos llegar en su carreta con tan pocas posesiones, pero con una esperanza tan grande que casi se podía tocar. Buscaban un lugar para echar raíces, para construir algo que fuera suyo, algo que durara. No sabían que esta tierra no solo da, sino que también quita, y a veces lo quita todo de un solo golpe, sin pedir permiso. Juntos levantaron ese rancho desde la nada. Vi a Liam clavar cada poste de la cerca, con el ara a su lado, pasándole las herramientas, aprendiendo a estirar el alambre. Vi cómo ella convirtió una cabaña de troncos en un hogar, con el olor a pan recién horneado flotando en el aire y flores silvestres en un frasco sobre la mesa. No hablaban mucho de amor, como se hace en las novelas que ella leía, pero se veía en la forma en que él le pasaba una taza de café caliente al amanecer o en cómo ella le remendaba la camisa por la noche a la luz del candil. Su amor no era de palabras, era de trabajo, de sudor compartido, de construir un futuro hombro con hombro. Era un amor sólido, como la madera de los pinos que rodeaban su tierra. Liam era un hombre bueno, quizás demasiado bueno para este lugar. Creía en la palabra dada y en la honestidad del trabajo duro. Llevaba un pequeño diario de cuero, un cuaderno donde apuntaba no solo las cuentas del rancho, sino sus esperanzas. Escribía sobre la calidad de la tierra, sobre el primer ternero que nació, sobre cómo los ojos de Elara brillaban cuando reía. Ese diario era el mapa de su alma, el testamento de un sueño que estaba tomando forma. Para él, el rancho no era solo un negocio, era una promesa de vida, de familia, de un legado. Era el tipo de hombre que Bartolomé Thorne no podía entender, y por eso mismo despreciaba y veía como un obstáculo. Y entonces llegó la estampida. Thorne organizó un gran arreo de ganado, prometiendo ganancias rápidas a los rancheros más pequeños. Usó a sus hombres, brutos e imprudentes, y dinamita para despejar un paso demasiado cerca del rebaño. El mundo se vino abajo en un trueno de pezuñas y polvo. Liam quedó atrapado. Más tarde, los que sobrevivieron contaron en susurros que Thorne dio la orden de no detenerse por los heridos, que el ganado valía más que los hombres. Dejaron a Liam allí, con los huesos rotos y el sueño destrozado. Cuando lo trajeron de vuelta al rancho, ya era tarde. Elara lo sostuvo en sus brazos mientras la vida se le escapaba, y en ese momento una parte de ella murió con él. Después de enterrar a Liam, Elara cambió. La suavidad en sus ojos se convirtió en una dureza vigilante. La mujer que plantaba flores ahora aprendía a disparar un rifle con una precisión helada. Se hizo cargo del rancho sola, trabajando el doble que cualquier hombre, con una determinación silenciosa que intimidaba a muchos. El pueblo la miraba con una mezcla de lástima y recelo. Una viuda sola era una presa fácil o un problema. Para Thorne era ambas cosas. Él esperaba que ella se rindiera, que vendiera la tierra por una miseria. Pero Elara no se dobló. Se endureció, construyendo un muro alrededor de su corazón, un muro tan alto y fuerte como las cercas de su propiedad. Su único consuelo, su único vínculo con el hombre que había sido su mundo, era ese pequeño diario de cuero. Por las noches, cuando el silencio de la casa se hacía insoportable, la veía a través de la ventana, sentada junto al fuego, pasando las páginas con un cuidado casi religioso. Leía las palabras de Liam, sus sueños, sus esperanzas, y en ellas encontraba la fuerza para seguir luchando. Ese diario no era solo papel y tinta, era la memoria viva de por qué estaba allí, por qué soportaba la soledad y la hostilidad del pueblo. Era un recordatorio de que esa tierra no le pertenecía a Thorne ni a nadie más. Le pertenecía a un sueño que ella se negaba a dejar morir. Yo me quedé en el rancho después de la muerte de Liam. Se lo había prometido.
Me convertí en su capataz, en su sombra protectora. La veía luchar, la veía endurecerse, y me dolía el alma. A veces su terquedad me sacaba de quicio. Tomaba decisiones que ponían en riesgo todo lo que tenían, como aquella mañana en la plaza. Pero entendía de dónde venía su impulso. Había visto la injusticia llevarse a su esposo. Había sentido la impotencia de no poder hacer nada. Cuando vio a Kyle, atado y humillado, no vio a un mestizo o a un salvaje. Vio a otro hombre a punto de ser aplastado por el mismo poder cruel que le había arrebatado todo. Y su corazón, aunque herido, no le permitió quedarse de brazos cruzados. La historia de Kyle, por otro lado, no estaba escrita en diarios, sino en las cicatrices de su piel y en la desconfianza de sus ojos. Era hijo de dos mundos y no pertenecía a ninguno. Su madre era una mujer Cheyenne, de espíritu libre como el viento de las praderas, y su padre un trampero irlandés, un fantasma que le dejó poco más que el color de sus ojos y un nombre que apenas recordaba. El hombre se fue antes de que Kyle aprendiera a caminar, dejándolo varado entre el mundo de su madre y el del hombre blanco, un lugar donde siempre sería visto como un extraño, una mezcla impura que no encajaba en ninguna parte. Lo único que Kyle tenía de su padre era un viejo cuchillo de caza. El mango de hueso estaba desgastado por el uso y tenía grabadas unas iniciales irlandesas apenas legibles. Para Kyle, ese cuchillo era más que una herramienta. Era la única prueba tangible de la mitad de su sangre, un símbolo de la búsqueda que había definido su vida. Creció aprendiendo a seguir rastros, no solo de animales, sino del hombre que lo había engendrado y abandonado. Esa búsqueda lo llevó por territorios hostiles, por pueblos que lo miraban con odio y por campamentos que lo recibían con sospecha. El cuchillo era su ancla y su herida, un recordatorio constante de lo que nunca tuvo, un lugar al que llamar hogar. Su crianza fue una lección constante de supervivencia. La gente de su madre lo respetaba por su fuerza, pero nunca lo aceptaron del todo por la sangre de su padre. Los blancos, por otro lado, solo veían en él al salvaje, al hijo de una india, alguien a quien despreciar o usar. Aprendió a vivir en los márgenes, a moverse en silencio, a confiar solo en sus instintos y en sus habilidades. Se convirtió en un rastreador sin igual, capaz de leer la tierra como un libro abierto. Podía calmar a un caballo salvaje con solo una mirada y una palabra suave, porque entendía el lenguaje del miedo y la soledad. La naturaleza no lo juzgaba. Era el único lugar donde se sentía completo. Sus habilidades eran su bendición y su maldición. Los hombres lo buscaban cuando necesitaban encontrar a alguien o algo perdido, pero una vez que el trabajo estaba hecho, le pagaban y lo echaban como a un perro. Aprendió a no esperar gratitud, solo la paga justa que le permitiera seguir adelante. Su rostro se convirtió en una máscara de indiferencia, una defensa contra un mundo que siempre le había mostrado su peor cara. La furia que vimos en la plaza ese día no era nueva. Era un fuego lento que había ardido dentro de él durante años, alimentado por cada insulto, cada mirada de desprecio, cada puerta cerrada en su cara. Fue la búsqueda de su padre lo que finalmente lo trajo a Cañón de la Redención. Había oído un rumor, una historia sobre un trampero irlandés, con las mismas iniciales que las de su cuchillo, que había pasado por la zona años atrás. Siguiendo esa débil pista, llegó a este nido de víboras, justo a tiempo para que Bartolomé Thorne necesitara un chivo expiatorio para una de sus deudas inventadas. Kyle no buscaba problemas, solo respuestas. Pero en esta tierra, para un hombre como él, a veces existir ya es un problema suficiente para los que ostentan el poder. Cayó en la trampa de Thorne sin siquiera darse cuenta. Su búsqueda de un fantasma lo llevó directamente a las garras de un demonio muy real.
Y aquí es donde el destino, o la mala suerte, tejió los hilos de estas dos vidas rotas. Kyle había estado trabajando como rastreador independiente cerca de la región cuando ocurrió la estampida que mató a Liam. Desde una colina lejana lo vio todo. Vio la imprudencia de los hombres de Thorn, oyó la explosión de la dinamita y presenció el caos que desató. Vio cómo abandonaban a los caídos para salvar el ganado. En ese momento no sabía quién era Liam Vance. Solo vio a un hombre sacrificado por la codicia de otro. Un acto más de la crueldad que ya conocía demasiado bien. Guardó silencio, por supuesto. ¿Qué otra cosa podía hacer? Su palabra, la de un mestizo sin nombre ni posición, no valdría nada contra la de Bartolomé Thorn, el dueño de medio condado. Hablar no le habría devuelto la vida al hombre muerto, y solo habría acelerado su propia muerte. Así que se guardó esa verdad amarga, la enterró junto a todas las otras injusticias que había presenciado. No podía saber que un día el destino lo pondría cara a cara con la viuda de ese hombre, y que ella, sin conocer su secreto, pagaría por su libertad, atándolo a ella con una deuda mucho más pesada que el dinero. Así que allí estaban, dos almas marcadas por el mismo hombre, pero de maneras muy diferentes. Elara vivía con el dolor de una pérdida que creía un accidente, aferrada al diario de su esposo como un faro en la oscuridad. Kyle cargaba con el peso de una verdad que podía destruirla, aferrado a un cuchillo que representaba una herida que nunca había sanado. Ella había conocido el amor y la seguridad de un hogar, y ahora luchaba por no perder lo que quedaba. Él nunca había tenido nada de eso, y había aprendido a no desearlo para no sentir el dolor de su ausencia. Y ahora, bajo el mismo techo, el pasado de ambos llenaba el aire con una tensión palpable. Cada silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno de fantasmas, de preguntas sin hacer y de verdades sin decir. La mujer que había comprado a un hombre para salvarlo de la injusticia no tenía idea de que él era el único testigo de la verdad que podría darle paz o destrozarla para siempre. Y el hombre que había sido comprado, que veía en ella a otra dueña, no sabía que estaba en presencia de la única persona que podría quizás entender el peso de su soledad. La convivencia forzada que comenzaba no era solo entre un hombre y una mujer, sino entre dos pasados que estaban a punto de colisionar. La vida en el rancho se asentó en una rutina silenciosa, casi fantasmal. Kyle se movía con la eficiencia de una sombra, trabajando desde antes del amanecer hasta mucho después de que el sol se ocultara tras las montañas. No hablaba, no pedía nada, simplemente trabajaba. Reparó la cerca del corral oeste que llevaba rota desde la primavera, reforzó el techo del granero que amenazaba con ceder, y domó a un semental alazán que todos dábamos por perdido, un animal con el diablo en los ojos, al que nadie se había atrevido a acercarse. Lo hizo sin gritos, sin látigo, solo con una paciencia y una calma que parecían venir de otro mundo. Su lenguaje era el del trabajo bien hecho, una forma de pagar su deuda más allá del dinero que Elara había entregado. Elara lo observaba desde la ventana de la cocina, con una taza de café entre las manos, su figura enmarcada por el cristal. Veía la fuerza en sus movimientos, la economía de cada gesto, pero también la distancia infranqueable que él mantenía. Dormía en el granero, sobre un catre de heno, rechazando la oferta de una habitación en la casa. Comía solo, en el porche del establo, la comida que ella le dejaba en el escalón. Era como si hubiera trazado una línea invisible en la tierra, una frontera entre su mundo y el de ella. Para él, aquello no era un refugio, era un puesto de trabajo. Y para ella, cada día se hacía más evidente que no había comprado a un hombre, sino la presencia de un misterio que no sabía cómo desentrañar. Por las noches,
La casa se llenaba con el fantasma de Liam. Elara se sentaba junto al fuego, con el diario de su esposo en el regazo. No siempre lo leía. A veces solo lo sostenía sintiendo el cuero gastado bajo sus dedos, como si pudiera absorber la fuerza del hombre que lo había escrito. Era su ancla, su conexión con el pasado, pero también se estaba convirtiendo en un muro. ¿Cómo podía dejar entrar a alguien nuevo, y más a un hombre tan herido y salvaje como Kyle, en un espacio que todavía olía a Liam, que todavía resonaba con sus sueños? La lealtad a su marido muerto y la incipiente curiosidad por el hombre vivo que dormía en su granero libraban una batalla, silenciosa en su corazón cada noche. Un atardecer, la primera grieta apareció en ese muro de silencio. Elara encontró en el escalón de la puerta, junto al plato vacío, una pequeña figura tallada en un trozo de madera de pino. Era un pájaro, un halcón quizás, con las alas a medio desplegar. Las marcas del cuchillo eran precisas, llenas de una vida contenida. No había nota, no había explicación, solo el pájaro. Ella lo tomó en sus manos, sintiendo la suavidad de la madera pulida. Fue el primer regalo que recibía en 2 años, el primer gesto que no estaba teñido de lástima. Esa noche, por primera vez, no abrió el diario de Liam. Se quedó mirando la pequeña figura de madera, preguntándose por las manos que la habían creado. Al día siguiente, su respuesta fue igualmente silenciosa. En lugar del pan y la carne fría de siempre, le dejó un plato de estofado caliente, el mismo que ella había preparado para su cena, con una cuchara de plata al lado. Era un gesto pequeño, casi insignificante, pero en su mundo de silencios gritaba más que cualquier palabra. Era una invitación, una forma de decirle: te veo no como un trabajador, sino como un hombre. Cuando Kyle encontró la comida, se detuvo por un largo momento. Miró hacia la casa, donde la luz del candil de Elara parpadeaba en la ventana, y luego bajó la vista al plato humeante. No sonrió. Su rostro seguía siendo una máscara, pero algo en la tensión de sus hombros pareció relajarse. Pero el mundo exterior no iba a permitir que esa frágil paz echara raíces. La noticia de que la viuda Vance albergaba al mestizo corrió por Cañón de la Redención como un reguero de pólvora. La decisión de Lara la había convertido en una paria. Cuando fue al pueblo a por suministros, las puertas del almacén de Miller, que siempre la habían recibido con una sonrisa, se le cerraron en la cara. Le dijeron que no tenían harina, que el azúcar se había acabado. Mentiras tan descaradas que dolían más que un insulto directo. Los pocos que se atrevían a hablarle lo hacían en susurros, con miradas furtivas hacia los hombres de Thorn, que vigilaban cada uno de sus movimientos desde la taberna. Elara estaba sola, y el pueblo se lo recordaba a cada paso. La presión de Thorn no se limitó al ostracismo social. Una mañana, Kyle descubrió que el pozo principal, el que daba agua al ganado, había sido saboteado. Alguien había arrojado un animal muerto dentro, contaminando el agua. Era un golpe bajo, un ataque directo a la yugular del rancho. Sin agua limpia, el ganado no sobreviviría más de unos días. Fue Kyle quien encontró un manantial olvidado en las colinas, una fuente de agua que Liam había marcado en un viejo mapa y que Elara había olvidado. Durante 3 días y 3 noches trabajaron juntos, sin descanso, cavando una zanja para desviar el agua hasta los abrevaderos. El esfuerzo físico los unió. La necesidad de sobrevivir borró las distancias. El invierno llegó temprano ese año, con una furia inesperada. Una ventisca descendió de las montañas, atrapándolos en el rancho, aislándolos por completo del resto del mundo. La nieve caía tan densa que borraba el paisaje, reduciendo su existencia a los confines de la cabaña. Por primera vez, Kyle se vio obligado a dormir dentro de la casa, en una manta junto al fuego. El silencio entre ellos cambió. Ya no era un silencio de distancia,
sino uno de contención. El aire estaba cargado de todo lo que no se decían, de la conciencia de sus cuerpos tan cerca en el pequeño espacio, del crepitar del fuego como único sonido que rompía la tensión. Una de esas noches, sentados frente a las llamas, el Ara leía en voz baja un pasaje de un libro de poemas que su padre le había regalado. Kyle, que estaba afilando su cuchillo de caza, detuvo el movimiento de la piedra. Escuchaba no solo las palabras, sino la música de su voz, una suavidad que contrastaba con la dureza del mundo exterior. Ella levantó la vista y sus miradas se encontraron sobre el fuego danzante. Por un instante, el tiempo se detuvo. Parecía que uno de los dos iba a hablar, a romper el hechizo, a decir algo real. Pero en ese preciso momento, el viento aulló con fuerza, golpeando las ventanas, y un tronco en la chimenea se partió con un chasquido fuerte, rompiendo el momento. La oportunidad se perdió y ambos volvieron a sus silencios. Esa cercanía forzada también trajo a los fantasmas del pasado con más fuerza. Una noche, mientras Kyle dormitaba junto al fuego, el Ara sacó el diario de Liam. Pasaba las páginas con delicadeza, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Kyle la vio. Vio el amor y el dolor inalterados en su rostro y entendió que él era un extraño en un santuario construido para otro hombre. Se sintió como un intruso, un recordatorio viviente de que el mundo de ella había sido destrozado. Se levantó en silencio y se fue a la esquina más oscura de la habitación, poniendo una distancia física que reflejaba la barrera emocional que acababa de sentir con más fuerza que nunca. Días después, los papeles se invirtieron. Era el Ara quien lo observaba. Kyle estaba sentado en el suelo, limpiando su viejo cuchillo de caza, el del mango de hueso con las iniciales irlandesas. La forma en que lo sostenía no era la de un hombre que limpia una herramienta, sino la de alguien que acaricia una herida. Su rostro, a la luz del fuego, era una mezcla de furia y anhelo, la expresión de un niño perdido en el cuerpo de un guerrero. El Ara vio en él una soledad tan profunda, tan vasta, como las llanuras, y sintió un escalofrío. Se dio cuenta de que no sabía nada de este hombre, de las batallas que había librado, de los demonios que lo perseguían, y esa ignorancia le dio miedo. Yo los veía desde mi pequeña cabaña, a través de la tormenta. Veía las luces encendidas hasta tarde, las sombras moviéndose detrás de las ventanas. Parecían dos almas atrapadas en una botella, obligadas a enfrentarse a sí mismas y al otro. El rancho se había convertido en una isla, y ellos en sus únicos habitantes. Uno pensaría que esa soledad compartida los uniría, pero a veces, cuando estás atrapado con tus propios fantasmas, la presencia de otros solo los hace más grandes y aterradores. La tensión no venía de la ira o el desacuerdo, sino del miedo. Miedo a abrir viejas heridas, miedo a confiar, miedo a sentir algo que pudiera ser arrebatado de nuevo. La ventisca amainó, pero el frío que se había instalado entre ellos permaneció. Volvieron a su rutina, pero algo había cambiado. La conciencia de lo que casi había pasado en la quietud de la tormenta los hizo más cautelosos, más distantes. Evitaban las miradas. Sus conversaciones volvieron a ser puramente funcionales, sobre el ganado o el clima. Era como si ambos hubieran visto un atisbo de algo vulnerable en el otro y en sí mismos, y hubieran retrocedido asustados, volviendo a levantar sus defensas. El pájaro tallado seguía en la repisa de la chimenea, pero ahora parecía un recuerdo de una posibilidad perdida. La primavera trajo el deshielo, pero también a los hombres de Thorn. Un día, uno de sus capataces, un hombre con ojos de serpiente llamado Jebediah, se presentó en el rancho. No venía a amenazar directamente. Su visita fue peor. Fue un acto de crueldad disfrazado de oferta.
Le dijo a Elara que Thorn estaba preocupado por ella, una viuda sola luchando con una tierra tan dura. Le ofreció comprarle el rancho a un precio ridículamente bajo para quitarle el peso de encima. Era un insulto, una forma de decirle que sabían que estaba al límite y que estaban esperando a que se rompiera. Elara lo escuchó con una calma helada, su espalda recta como un poste de la cerca. Cuando Jebediah terminó, ella simplemente dijo: «Esta tierra no está en venta, ni ahora, ni nunca». Su voz no tembló, pero vi cómo sus nudillos se pusieron blancos al apretar el pomo de la puerta. Cael, que había estado observando desde el establo, se acercó lentamente, con las manos vacías, pero con una presencia que hizo que el caballo de Jebediah se pusiera nervioso. No dijo una palabra, pero su mirada era una promesa de violencia que el hombre de Thorn entendió perfectamente. Jebediah escupió en el suelo, montó su caballo y se fue, pero su amenaza quedó flotando en el aire. Esa noche, el ambiente en el rancho era eléctrico. La visita de Jebediah había sido una declaración de guerra. Elara sabía que Thorn no se detendría. La presión aumentaría. Los accidentes se volverían más frecuentes hasta que la obligaran a ceder o la destruyeran. Se dio cuenta de que ya no luchaba solo por un pedazo de tierra o por la memoria de Liam. Luchaba por su derecho a existir, por su dignidad, y en esa lucha el hombre silencioso que vivía en su granero se había convertido, sin que ninguno de los dos lo planeara, en su único aliado. Cael también lo entendió. Vio en los ojos de Lara no solo el miedo, sino una determinación que reflejaba la suya propia. Vio a una mujer que, como él, se negaba a ser doblegada, y en ese momento el peso del secreto que guardaba se volvió insoportable. Su silencio sobre la muerte de Liam ya no era una estrategia de supervivencia, se había convertido en una traición. ¿Cómo podía quedarse al margen, protegiendo su propia piel, mientras ella luchaba a ciegas contra el hombre que le había arrebatado a su esposo? Sabía que decirle la verdad podría destrozarla, podría romper el frágil vínculo que habían forjado, pero callar era permitir que la mentira de Thorn ganara. La tensión había llegado a un punto sin retorno. Ya no se trataba de si debían confiar el uno en el otro, sino de si podían permitirse no hacerlo. El siguiente movimiento de Thorn no sería una oferta velada, sería un ataque. El tiempo de los silencios, de los gestos tímidos y de las oportunidades perdidas se había acabado. Ambos lo sabían. Vi a Cael esa noche, de pie junto a la cerca, mirando hacia la casa, donde la luz de Elara seguía encendida. Su mano descansaba sobre el mango de su cuchillo, no como un arma, sino como si buscara una respuesta en el único objeto que lo conectaba con su pasado. Entendí que estaba a punto de tomar una decisión, una que cambiaría el curso de sus vidas para siempre, sin importar el costo. Fue una tarde de finales de otoño, cuando el aire ya olía a la nieve que vendría, que la verdad decidió salir de su escondite. Elara no la estaba buscando. Estaba en la pequeña oficina de Liam, un rincón de la casa que apenas había tocado desde su muerte, tratando de poner en orden las cuentas del rancho. El polvo cubría los libros de contabilidad como una fina mortaja. Buscaba una salida, una forma de sobrevivir al invierno que se avecinaba, no fantasmas del pasado. Pero a veces, los fantasmas no necesitan que los busquen. Te encuentran ellos mismos, escondidos entre los números y las facturas olvidadas. Sus dedos, manchados de tinta, se detuvieron en un recibo doblado, metido dentro de un libro mayor. Era de la ferretería del pueblo vecino, no de Cañón de la Redención. La fecha era de 1900, 3 días antes de la estampida. La compra era inusual, una cantidad considerable de pólvora para voladuras, algo que un ranchero como Liam, que construía con sus manos y respetaba la tierra, nunca habría usado. Y el nombre en la cuenta,
aunque pagado con el dinero del rancho, no era el de Liam. Era el de Jebediah, el capataz de Thorn. Elara se quedó mirando el papel, sintiendo un frío que no venía de la ventana abierta. Era una pieza que no encajaba, una nota discordante en la sinfonía de su dolor. Se levantó con el recibo temblando ligeramente en su mano y caminó hacia la puerta. Yo la vi pasar, con una expresión en el rostro que nunca le había visto antes. No era tristeza ni ira, era una claridad terrible, como el cielo despejado después de una tormenta violenta. Sabía a dónde iba. Kyle estaba en el granero, reparando un arnés con movimientos lentos y precisos. El sol de la tarde entraba a través de las rendijas de la madera, creando barras de luz y sombra que parecían una jaula a su alrededor. El aire olía a cuero viejo, a heno y a la tensión que estaba a punto de estallar. Elara se detuvo en la entrada del granero, su silueta recortada contra la luz brillante del exterior. No dijo nada al principio, solo lo observó trabajar. Kyle sintió su presencia y levantó la vista. Sus manos dejaron de moverse. El silencio se estiró entre ellos, lleno del peso de 2 años de preguntas sin respuesta. Finalmente, ella habló, y su voz era tan tranquila que daba miedo. Estaba revisando los papeles de Liam, dijo, y dio un paso hacia la luz, extendiendo el recibo. Encontré esto. No era una acusación, era una invitación a la verdad, o a la mentira final. Kyle miró el papel, pero supe que no necesitaba leerlo. Lo reconocía. Vi cómo su rostro se convertía en una máscara de piedra, la misma que llevaba el día que lo compró en la plaza. Sus hombros se tensaron y su mirada se desvió hacia la esquina más oscura del granero. «Eso no es asunto mío», dijo con voz ronca. Una respuesta ensayada por años de autoprotección. Era el instinto del lobo solitario. Nunca admitir nada, nunca mostrar una debilidad. Pero esta vez, la mujer que tenía delante no era un enemigo cualquiera. Era la única persona que le había mostrado un atisbo de algo parecido a la bondad en mucho tiempo. Elara no se movió, no levantó la voz, simplemente esperó. Y en su espera había una fuerza que desarmaba. «Estás equivocado», dijo ella finalmente, con la misma calma mortal. «Se convirtió en tu asunto el día que decidiste quedarte. Se convirtió en tu asunto el día que saboteó mi pozo y tú me ayudaste a cavar la zanja. Se convirtió en tu asunto el día que tallaste ese pájaro y lo dejaste en mi puerta». Cada palabra era un golpe suave pero certero contra el muro que él había construido a su alrededor. Le estaba recordando que ya no estaban solos, que sus vidas se habían entrelazado para bien o para mal. Pude ver la lucha en los ojos de Kyle. La verdad era una bestia peligrosa, una que, una vez liberada, podría devorarlos a ambos. Decírselo significaba ponerle un blanco en la espalda a Elara, convertirla de una simple molestia para Thorn en una amenaza real. Significaba reabrir su herida de la forma más brutal posible. Pero callar, ahora que ella estaba tan cerca, se sentía como una traición. La miró, vio la determinación inquebrantable en su rostro, y supe que su lealtad a ella, una lealtad que ni siquiera él mismo había reconocido, estaba ganando la batalla contra su instinto de supervivencia. Finalmente dejó caer el arnés al suelo polvoriento. El sonido fue la única rendición. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de cansancio, de derrota. «Yo estaba allí», dijo, y las palabras parecieron rasgarle la garganta al salir. «No en el valle, en las colinas del norte siguiendo un rastro. Lo vi todo». Se sentó en un fardo de heno, como si el peso de su secreto de repente fuera demasiado para soportarlo de pie. Y entonces comenzó a hablar, pintando con cintos en palabras la escena que había presenciado y que lo había perseguido en sueños durante 2 años. Describió la imprudencia de los hombres de Thorn,
cómo usaron demasiada dinamita, demasiado cerca del ganado, solo para ahorrarse un día de trabajo despejando el paso. Describió el estruendo que hizo temblar la tierra, el pánico ciego de los animales, el caos de polvo y gritos. Su voz era monótona, la de un hombre que relata un hecho, despojado de toda emoción para poder soportarlo. Pero sus manos, apretadas en puños sobre sus rodillas, delataban la furia que todavía ardía por dentro. Estaba compartiendo con ella no solo una verdad, sino una parte del veneno que había llevado solo durante tanto tiempo. El ara escuchaba sin interrumpir, su rostro pálido a la luz del atardecer. No lloraba. Era como si su cuerpo se hubiera convertido en piedra, absorbiendo cada palabra como un golpe. La peor parte llegó al final. Kael levantó la vista y la miró directamente a los ojos, obligándola a ver la fealdad completa de la verdad. La estampida se detuvo, dijo en voz baja. Hubo heridos, hombres atrapados bajo sus caballos. Liam era uno de ellos. Oí a Thorn dar la orden. Dijo, «Dejen a los heridos, el ganado vale más». Y se fueron, lo dejaron allí. El silencio que siguió a esas palabras fue el más profundo y terrible que he presenciado. Parecía que el mundo entero se había detenido. El ara cerró los ojos, y una sola lágrima, lenta y pesada, se abrió paso por su mejilla. No fue una lágrima de tristeza, fue una lágrima de rabia pura y cristalina. El accidente que había definido su vida, la tragedia que había aceptado como un golpe cruel del destino, era en realidad un asesinato por codicia. El fantasma de Liam, el hombre bueno y soñador, fue reemplazado por la imagen de un hombre abandonado a morir por el valor de unas cuantas cabezas de ganado. Kael esperó su juicio, esperó el odio, el reproche por no haber hablado antes. Se preparó para que ella lo echara, para que lo viera como un cómplice de su silencio. Mi palabra no valía nada, dijo, casi en un susurro, como una defensa tardía. Un mestizo contra Bartolomé Thorn. Solo habría conseguido que me colgaran del árbol más cercano. No era una excusa. Era la ley no escrita de esa tierra, una verdad tan dura y afilada como una roca. Y en ese momento, el ara entendió la profundidad de su propia injusticia y la de él. Pero cuando ella abrió los ojos, no había odio en ellos. Había algo mucho más peligroso. Un propósito. La mujer que había estado reaccionando a los golpes de la vida, que había estado luchando solo por sobrevivir, había muerto en ese instante. En su lugar, nació una mujer que actuaría. Se acercó a Kael, y en un gesto que lo sorprendió tanto a él como a mí, puso su mano sobre la de él, sobre el puño cerrado y tenso. Su tacto no fue suave ni compasivo, fue firme. Fue el gesto de un soldado reconociendo a otro en el campo de batalla. «No te culpo por tu silencio, Kael», dijo, y su voz ya no era la de una viuda afligida, sino la de una generala planeando su guerra. Te culparía si siguieras callando ahora. El recibo seguía en el suelo entre ellos, un pedazo de papel que había reescrito su pasado y ahora definiría su futuro. La verdad no los había separado. Al contrario, los había forjado en una alianza, uniendo sus dos mundos de dolor en una sola causa. El dolor de ella por el hombre que perdió y la ira de él por el mundo que nunca lo aceptó se habían encontrado, y de esa unión nacería la justicia o la ruina. Se quedaron así por un largo momento, con el último rayo de sol desapareciendo del granero, sumergiéndolos en la penumbra. Ya no eran la viuda y el paria, eran dos personas que habían visto la cara del mal y habían decidido no apartar la mirada. La deuda que los unía ya no era de dinero, era una deuda de sangre, una que solo podían pagar juntos. Yo, desde la distancia, sentí un escalofrío. Sabía que las cosas en Cañón de la Redención estaban a punto de cambiar para siempre. La revelación no había traído paz, había traído una declaración de guerra, y en esa guerra que se avecinaba,
El Ara Vance ya no luchaba por la memoria de un sueño, luchaba por la verdad. Kyle ya no deambulaba sin rumbo buscando un fantasma. Había encontrado una razón para plantarse y pelear. El rancho dejó de ser un refugio o un lugar de trabajo. Se convirtió en su fortaleza, el último bastión de dignidad en un mundo que intentaba arrebatársela. Y yo supe que me quedaría a su lado, no por la promesa que le hice a Liam, sino por la mujer en la que el Ara se había convertido y por el hombre que Kyle había demostrado ser. La verdadera batalla acababa de empezar. La guerra que libraron no fue de balas ni de gritos en la plaza del pueblo. Eso habría sido jugar el juego de Thorn en su terreno y con sus reglas. El Ara, con una claridad que me heló la sangre, entendió que la justicia no siempre llega con el estruendo de un revólver, sino a veces con el susurro silencioso de la verdad extendiéndose como una helada lenta pero imparable. No buscaron venganza, sino equilibrio. La primera decisión que tomaron juntos en la penumbra de aquel granero no fue cómo atacar, sino cómo construir. Decidieron que la mejor forma de honrar a un hombre como Liam no era destruyendo a su asesino, sino salvando lo que él había amado, la tierra, la comunidad, la idea de que un hombre vale por su palabra y no por su poder. Fue una justicia más profunda, una que no buscaba un final, sino un nuevo comienzo. Fue entonces cuando el Ara me llamó. Me entregó el recibo de la dinamita y me pidió que cabalgara, no hacia el sheriff, sino hacia los ranchos más pequeños, los que bordeaban las tierras de Thorn, los que habían perdido hombres en la estampida o que vivían bajo el yugo de sus deudas. Fui de puerta en puerta, no como un mensajero de guerra, sino como un vecino. No acusé, no amenacé. Simplemente me sentaba en sus porches, aceptaba un vaso de agua y en voz baja contaba lo que Kyle había visto. Les mostraba el papel. Dejaba que la verdad hiciera su propio trabajo. Vi en los ojos de esos hombres, hombres duros y callados, cómo una chispa de duda se convertía en una llama de indignación contenida. No se formó una turba, se formó algo mucho más poderoso, un pacto de silencio, una muralla invisible que comenzó a levantarse alrededor de Bartolomé Thorn. Una noche, después de mi regreso, vi la escena que selló su destino. Estaban sentados en el porche, no juntos, pero compartiendo el mismo espacio, el mismo silencio. El Ara entró en la casa y regresó con el pequeño diario de cuero de Liam. Se lo extendió a Kyle. No dijo, léelo, ni quédatelo. Simplemente se lo ofreció. Él lo tomó con una reverencia que nunca le había visto. Sus manos, acostumbradas a la dureza de las riendas y al filo del cuchillo, trataron el pequeño libro como si fuera algo sagrado. No lo abrió, solo lo sostuvo, mirando a el Ara, y en esa mirada se dijeron todo lo que las palabras no podían contener. Era la entrega de un pasado y la aceptación de un futuro. Kyle no estaba reemplazando a Liam. Se estaba convirtiendo en el guardián de su sueño, un sueño que ahora también era suyo. Fue el sí más silencioso y profundo que he presenciado. El invierno que siguió fue largo y duro, pero Thorn lo sintió más que nadie. Cuando necesitó manos para el arreo de primavera, nadie acudió. Cuando intentó comprar el forraje de los ranchos vecinos, le dijeron que ya estaba vendido. Cuando sus hombres intentaron intimidar, se encontraron con puertas cerradas y rifles apoyados con calma contra el marco. Su poder, construido sobre el miedo, se desmoronó cuando la gente dejó de tenerle miedo. No hubo un enfrentamiento final, simplemente se marchitó. Un día, supe que había vendido sus tierras a un consorcio del este por una fracción de su valor, y se había ido, derrotado no por una bala, sino por el peso de su propia reputación. La justicia había llegado, no como un trueno, sino como el deshielo de primavera, revelando la tierra limpia que había debajo.
Nunca vi a Elara y Kael hablar de amor. Su lenguaje seguía siendo el del trabajo compartido, el de miradas que se cruzaban sobre la cerca que reparaban juntos, el de una taza de café dejada en el poste de la mañana. El diario de Liam encontró un nuevo lugar, en la repisa sobre la chimenea, junto al pájaro de madera tallada. No eran símbolos de un pasado perdido y un presente comprado, sino de una sola historia, una que habían reescrito juntos. El rancho prosperó no porque la tierra fuera más fácil, sino porque ellos eran más fuertes. No encontraron un final de cuento de hadas, encontraron algo mejor, una paz ganada a pulso, una dignidad intacta y la certeza de que, sin importar lo que trajera el mañana, ya no lo enfrentarían solos. Y eso, en esta tierra, vale más que todo el oro del mundo. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en su corazón, comparte este video y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.